Buenas tardes, ya noches, ¿verdad? Vamos a... Buenas noches, pues le damos la bienvenida a la doctora Josefina Montserrat Cázares Méndez. Ella es gastroenteróloga pediatra. Nos va a hablar del tema de diarrea, ¿verdad? Diarrea aguda de la ciencia a la realidad. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Agradecemos al laboratorio Armstrong, a Erenita, muchas gracias por el apoyo. Y pues bienvenidos todos los que están. También estamos transmitiendo por Zoom. Y bueno, pues igual si hay alguna pregunta, alguna duda, pues bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí por el tiempo. Espero que esta plática les sea utilidad para su práctica clínica. Se decidió poner este título porque muchas veces lo que leemos en las guías, que lo tenemos aplicado en los pacientes diarias, a veces no están tan empatados, ¿no? Por eso poner este título. Vamos a empezar revisando un poquito de las guías, de las definiciones, etcétera, de la aguda, damos un repaso en general. Vamos a revisar la definición de diarrea aguda y etiología, qué nos dicen las guías de diagnóstico, tratamiento y de tratamiento, sobre todo el tratamiento adyuvante, que ahí es donde tenemos un poquito más de controversia. Vamos a revisar las mecanismos de acción del tanato de gelatina, que es un antidiarreico que no consideran en las guías de pediatría, sin embargo, vamos a ver que tiene un mecanismo de acción en el paciente pediátrico con diarrea aguda. Y vamos a terminar con un caso crítico, que es un caso que tuve yo en mi... A manera de introducción, todos aquí sabemos que las diarreas son súper frecuentes en la infancia, puede ser la tercera causa de muerte en niños de una edad, y hay 1.700 millones de casos por año a nivel mundial. Y muchas veces las medidas que tomamos en niños con diarrea aguda nos llevan a que sea una causa frecuente de... Bueno, ¿cómo la define la OMS, la diarrea aguda? Cuando tenemos 3 evacuaciones líquidas probadas por día. Sin embargo, sabemos que esto en pediatría no es tan aplicable porque la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones es diferente de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Y esta tiene que tener una duración por lo menos de 3 días, pero menos de 14 días. La Asociación Americana de Pediatría la define como una enfermedad diarreica de inicio rápido con o sin síntomas agregados como náusea, vómito, fiebre o dolor abdominal. La que a mí más me gusta, que es la que siempre consideramos en el servicio del gastro del Instituto Nacional de Pediatría, donde soy egresada, es el incremento en el volumen y en el número de evacuaciones y una disminución en la consistencia de la piel. ¿Cuándo le vamos a llamar diarrea crónica o diarrea persistente? La diarrea persistente en general se considera cuando tenemos un paciente que inicia con un cuadro de diarrea aguda, con fiebre, diarrea, vómito, etcétera, y este cuadro persiste más allá de 14 días. La diarrea crónica se considera más cuando es un paciente que tiene un cuadro diarreico agudo, bueno, cuadro diarreico que tal vez no empieza como una diarrea aguda como tal, no hay fiebre, no hay vómito, no hay ataque del estado general, cuadro ya de mayor dolor. Entonces, como sabemos y como saben ustedes, la etiología principalmente va a ser de tipo viral, hasta el 90% de las veces, y de estos, ¿cuál es el más frecuente? El rotavirus. Después vienen las bacterianas, que las consideran entre un 10 a 20%, dentro de las cuales está Shigella, Salmonella, los diferentes tipos de Salmonella, Campylobacter, los diferentes tipos de coli, y en un 5% Giardia, Samoeva, Fructosporidium. Sin embargo,
Aquí en las guías de la Sociedad Americana de Infectología nos dice que esto puede variar tanto en la temporada del año como en el contexto en el que vive el paciente. Por ejemplo, es más frecuente encontrar diarreas bacterianas o parasitarias en países en vías de desarrollo como en temporadas de calor también las diarreas bacterianas. Y también este cuadrito es de la Guía de Práctica Clínica Mexicana, en donde también hacemos una gran diferencia entre niños más pequeños o niños más grandes. Por ejemplo, sabemos que el niño de 2 años para arriba es curioso, todo va para la boca, ¿no? Entonces, en esos niños tal vez toman más importancia las diarreas de tipo bacteriana o parasitaria, sobre todo en países como los. El periodo de incubación va a ser muy variable. Si tenemos una diarrea causada por alguna bacteria productora de cólera, y cólera puede iniciar desde horas hasta una diarrea causada por una amiba que puede tener periodo de incubación un poquito más largo y tener un poquito más sencillo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción, perdón, del mecanismo fisiopatológico de la diarrea, porque vamos a hablar de un poquito de los antidiarreicos. Entonces, por ejemplo, el hidraseco, el famoso resveratrol, tiene mucha acción en las diarreas secretor. Sin embargo, ¿cuáles son las diarreas de tipo secretor? En donde alguna toxina está produciendo un aumento del ambiente cíclico y empieza a haber una secreción activa de agua y de negativo a la mucosa, ¿no? O puede ser en el periodo inicial, por ejemplo, de una diarrea por rotavirus. Sin embargo, la mayor parte de nuestras diarreas van a ser, bueno, las diarreas van a ser ya de tipo, o el cuadro ya un poquito más avanzado. ¿Qué caracteriza una diarrea secretora? Que a pesar que yo deje a mi niño en ayuno, este niño va a seguir teniendo un gasto fecal elevado. La diarrea osmótica, cuando yo quito la vía oral en este pacientito, se corta la diarrea. Las diarreas de tipo osmótico se acompañan con más de disfunción, gases, son exclusivas. Y bueno, si le pido la osmolaridad va a estar por arriba de la osmolaridad del sal. También la clínica me puede guiar mucho hacia la etiología de esta diarrea aguda. En general, cuando tenemos una diarrea por virus, bacterias no invasivas, productoras de toxina, puedo tener evacuaciones abundantes, líquidas, muy frecuentes, hay hiporexia, puede haber vómito, fiebre y un poco de dolor abdominal. Si ya empiezo con diarrea con sangre, fiebres más altas de más alto grado, el paciente luzca tóxico, mayor dolor abdominal, puede empezar en una diarrea causada por bacterias como Shigella, E. coli enterotoxigénica, Salmonella o Campylobacter. Y en aquellos pacientitos donde tenemos un cuadro más como insidioso, una diarrea no tan voluminosa, no tan abundante, que sea explosiva, que haya poco sangre en esa evacuación, que tengan tenesmo y dolor al momento de, como justo antes de evacuar, podría pensar que puede estar más relacionada, por ejemplo, amiba o una diarrea por parásito. ¿Qué factores de riesgo tengo que investigar en mi paciente con diarrea aguda? Que ya lo sabemos, la edad es como lo más importante como factor de riesgo. Entre más pequeño es un niño, mayor riesgo tenemos de que se va a confundir. Cuando nos llega ya deshidratado al momento de estarlo realizando, porque lleve pocas horas de evolución y ya tengo una deshidratación importante, que no tolere la vía oral, menores de 3 meses, que este paciente ya tenga un estado de nutrición de base antes de iniciar con este cuadro de diarrea, o si tengo un paciente que por alguna razón tiene. Recuerden que el paciente desnutrido, por definición, lo consideramos también. Entonces, también podemos sospechar patógenos que no son tan frecuentes en un sano o un niño. En general, para el diagnóstico que no se tienen todas las guías, en general, en un niño sano que está cursando con un cuadro de diarrea aguda, digamos, típico, no requerimos hacer pruebas diagnósticas de rutina. ¿Y esto por qué hacen esa recomendación? Porque en general, un cuadro de diarrea aguda, si sea causado por virus o bacterias, va a ser un cuadro que se va a autolimitar solito, con sí y a pesar de nosotros, ¿no? Entonces, identificar la etiología no es prioridad, sino mantener en un adecuado estado de hidratación este pacientito y también su seguimiento adecuado y hacer una historia clínica y una exploración en el momento que está llegando nuestro doctor nos va a ayudar mucho a sospechar la etiología y dar el tratamiento adecuado. Entonces, de manera general, nos recomiendan que el uso de pruebas diagnósticas como azúcar reductor, el medir el pH,
pedirles sangre gluten heces, que en general esto también dependiendo del tipo de prueba que utilicemos nos dan muchos falsos positivos. El control de leucocitos, la proteína, todo eso, no es de mucha ayuda en nuestra práctica como diaria en un paciente, como les digo, que llegue con un cuadro de diarrea aguda que sea previamente sano. ¿En qué signos sugieren hacer pruebas diagnósticas y cuáles serían estas pruebas? Cuando nuestro niño tenga una apariencia tóxica, ultraséptico, fiebres elevadas, que también nosotros tengamos manera de comprobarlo en el consultorio, cuando tengamos disentería, pacientes inmunosuprimidos, diarreas que tengan ya más de 7 días de duración, historias de viaje a áreas de alto riesgo, sin embargo, yo aquí pondré un paréntesis porque aquí consideraríamos alto riesgo en México. De cualquier lado, ¿no? Ir a los o, por ejemplo, ya en la Ciudad de México ir a Temetoco, a temetoquear y que se toman el agua de la alberca y pues la mayoría, ¿no? Entonces, también hay que hacerle así como un gran niño vivo. Historia de ingesta de antibióticos, si tenemos una historia de 8 o 12 semanas previas que ese niño necesita algún tratamiento antibiótico y ese niño tiene más de 2 años, hay que sospechar entonces. A veces también se nos puede pasar pero frecuente. ¿Qué estudios nos recomiendan hacer en general? Comprobativo, que aunque tenemos resultados dentro de 72 horas, va a ser la manera más confiable de saber si esta diarrea es causada por bacterias y pues que podemos hacer un antibiógrafo. Otro estudio que podemos hacer es el famosísimo panel gastrointestinal por PCR o FILPARRAI, que dependiendo del tipo nos puede determinar de 8 a 22 patógenos, sin embargo, aquí sí tener mucho cuidado con el resultado. Me ha pasado que me reportan hasta 3 o 4 patógenos en un pacientito que tal vez ni siquiera capaz. Entonces, por ejemplo, específicamente para las bacterias, si no quieren acompañar esos paneles de PCR por un motivo. Porque a veces, recuerden que este tipo de laboratorios nos determinan partes del material genético de las bacterias que pueden estar presentes ahí en el intestino y no ser necesariamente la causa de ese cuadro de diarrea. Y esto nos va a servir sobre todo para dirigir nuestro tratamiento antibiótico si es que lo consideramos necesario. Como ya sabemos, y no es el objetivo de esta plática, pero lo quiero nada más mencionar, el tratamiento siempre, la piedra central del tratamiento va a ser prevenir o tratar la deshidratación. Recuerden que el plan A no sirve para prevenirla, el plan B para tratarla y el plan C para tratarla. Y platicar un poquito de las soluciones de rehidratación oral por mortalidad baja. Recuerden que el Vidasor oral fue inventado para niños con cólera, donde mucho más altos que una diarrea aguda por algún otro patógeno. Entonces, ya tenemos soluciones de rehidratación oral de osmolaridad baja, glucosa baja, sodio bajo, en donde hemos visto menor requerimiento de soluciones IB de acuerdo a esta revisión de Cochrane, menor volumen en las deposiciones, menor vómito, las toleran mucho mejor que una de osmolaridad normal, y sin riesgo adicional, por estas bajas, sodio bajo o osmolaridad baja, no hay riesgo adicional de desarrollar hiponatremia contra la solución de rehidratación oral. Entonces, es importante. En cuanto a la alimentación que nos quieren las guías, continuamos una alimentación lo más normal posible, lo más sano posible en este paquetito y continuar la lactancia materna. Siempre hay que promover que este niño continúe la lactancia materna, que es lo único que tolera y es la única fuente de hidratación que tenemos porque el cuerpo más lo quiere tomar. Muy importante, a mí me ha pasado verlos allá en la Ciudad de México, que diluimos las fórmulas para que no le caiga tan pesada. Todo está indicado, pero son niños menores de 6 meses. Aquí sí tenemos riesgo de hiponatremia. No dar jugos, bebidas herbales o bebidas para deportistas. De aquí, acuérdense que tienen alto contenido de glucosa y eso nos puede provocar más diarrea. Retiramos la lactosa en todos los casos, también ya es algo que viene diciendo desde hace muchos años, en la mayor parte de los casos no vamos a requerir la lactosa, a menos en aquel paciente que empezó con una diarrea aguda, que tuvo fiebre, vómito, bla, 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 una diarrea muy profusa, acuosa, pasan 7 días y solo persisten estas diarreas
considerar retirar o disminuir la lactosa de su dieta durante algún tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Menos unas 3 a 4 semanas es el tiempo en el que se va a recuperar. ¿Te ha pasado que llegan niños al consultorio de 5 años que les retiraron la lactosa por un cuadro de diarrea aguda a 8 meses de edad? Ya nunca más volvió a comer lactosa sobre eso. Entonces, en 3 o 4 semanas ese intestino va a estar perfecto y ya está listo para volver a recibir lechita normal. ¿Qué nos dicen las guías acerca del tratamiento adyuvante de diarrea aguda? En primer lugar, los antieméticos. El único que ha comprobado que es efectivo en estos niños con diarrea aguda es el ondansetrón, es seguro, lo pueden usar y les va bastante bien porque nos toleran la hidratación oral o la hidratación oral. En cuanto a probióticos, gran tema, tampoco se lo quiero platicar, pero vamos a hablar un poquito de lo que nos dicen las guías del Grupo Europeo de la Sociedad Europea de Gastroenterología. ¿Cuáles son los 3 probióticos que han demostrado eficacia? En general, el Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus TG y el Lactobacillus reuteri. ¿En cuánto tiempo nos reducen la diarrea? Por 15 a 24 horas respecto al placebo. Yo le pregunto a una mamá si le disminuyó la diarrea por un día a su hijo, porque a lo mejor para nosotros no es un efecto tan importante. Cuando es un día, no es mucho. Pero una mamá que trabaja es un día menos de no faltar a su trabajo, ¿no? Entonces, yo considero que podría ser importante. Entonces, nos recomiendan el Lacticacea bacillus rhamnosus, TG, esta cepa, recuerden que no todas son iguales, a una dosis de 10 a la 10 unidades formadoras de colonias por día durante 5 a 7 días. También es importante revisar el probiótico que estoy usando, cuántas unidades formadoras de colonias le estoy dando por cada gotita o por cada sobrecito, para que veamos esa efectividad. El Saccharomyces boulardii nos recomiendan una dosis de 250 a 700 miligramos por día durante 5 a 7 días también. Recuerden que una de las propiedades de los probióticos es que si yo decido acompañar el tratamiento con antibiótico, este probiótico va a ser resistente a este tratamiento. Entonces lo puedo iniciar al mismo tiempo que cualquier tratamiento que esté dando este paciente. Y el Limosilactobacillus reuteri, el DSM 17938, porque de estos hay varios tipos. Este es el que ha demostrado ser eficaz para cuadro de diarrea aguda a dosis de 1 por 10 a las 8, a la 8, perdón, a 4 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por 10. Y otras combinaciones de este L. rhamnosus con este tipo de L. reuteri también han demostrado eficacia como simbiótico. El resto no tenemos evidencia química que nos sirvan para tratar una diarrea aguda, o el que viene en un botecito. En cuanto a antibióticos, sabemos que nos recomiendan de rutina y la diarrea es un efecto frecuente del uso de antibióticos. Hasta más de un tercio de los pacientes que estamos con un antibiótico podemos tener una diarrea asociada a antibióticos, y una de las complicaciones que podemos tener al usar antibióticos en tipos de coli es el síndrome urémico político. Tenemos que estar muy cautos con el uso de esto. ¿En cuáles pacientes se recomendaría el uso clínico de antibióticos? En pacientes menores de 3 meses en donde yo tengo una sospecha de una etiología bacteriana. Que tenga fiebre comprobada en el consultorio o en el hospital, acompañada de dolor, diarrea con sangre o disentería. Antecedente de viaje a zonas de riesgo. Y fiebre mayor a 38. 5 signos de sepsis. Y en inmunocomprometidos que tengan diarrea severa o sanguinolenta. ¿Qué antibióticos nos recomiendan? El tratamiento inicial de elección, si voy a hacer un tratamiento empírico, nos recomiendan que sea o quinolonas o macrólidos como la citromicina, para los de tercera generación, cuando tenemos la sepsis. Si estoy sospechando alguna parasitosis, el de elecciones. ¿Qué tal acerca de los antibióticos finales? ¿Han escuchado hablar de ellos? Son antibióticos que solo actúan en la luz del intestino, que tendrían un efecto mucho menos sistémico y mucho menos efectos secundarios que un antibiótico sistémico, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello.
En cuanto a los antidiarreicos, tenemos varios que vienen en nuestras guías, como la nefentita, que ha comprobado reducir la diarrea por 24 horas aproximadamente contra placebo. Sin embargo, aquí a mí me pasa muy seguido el volumen de la nefentita en el que se tiene que diluir cuando es en polvo, o el volumen que ya viene líquido, es muy alto para un bebé pequeño. A veces no se lo tomo. El zinc ha demostrado reducir la diarrea en niños de 6 meses a 5 años en pacientes en países donde tenemos alta prevalencia de deficiencia de zinc o cuando tenemos un pacientito con deficiencia. Y como les decía anteriormente, el resacadrofilo es una droga antisecretora, es un inhibidor de la encefalinasa. Entonces, este me va a servir en diarrea secretora. Una diarrea osmótica no me va a ayudar para nada. Entonces, a lo mejor en un periodo inicial de una diarrea por coronavirus o algún otro tipo de diarrea por toxinas me podría hacer de utilidad, pero en los primeros 2 o 3 días. Ya después esta droga no me va a hacer. Y tenemos al tanato de gelatina. El tanato de gelatina se considera un dispositivo médico. ¿Qué quiere decir eso? Que son productos que en su mayoría tienen propiedades mecánicas y no tienen un efecto per se en el cuerpo, o sea, tienen un efecto mecánico que ahorita vamos a ver en el tanato de gelatina. A diferencia de un producto farmacéutico que por su naturaleza química son diseñados para interactuar con los sistemas metabólicos del cuerpo. Entonces tenemos nuestra mucosa intestinal, que es una gran barrera protectora, en donde tenemos una primera capa de la microbiota, después una capa mucosa más suelta o móvil, después una capa mucosa densa, que eso va a ser para evitar que pase nada. Después tenemos las uniones estrechas, las células epiteliales, y abajo tenemos todas las células inmunes que nos protegen a nivel intestinal. Entonces, el tanato de gelatina es un mucoprotector no absorbible. La función es local y va a ayudar a tratar de prevenir siempre que tenemos algún proceso inflamatorio, ya sea por infecciones, alergias, enfermedades autoinmunes del intestino, cualquier cosa que inflame el intestino va a interrumpir esta barrera intestinal. Entonces, lo que hace el tanato de gelatina es que nos va a ayudar a promover que esa permeabilidad o esa integridad de la barrera intestinal permanezca a pesar de tener algún en el intestino. Entonces, el ácido tánico es un polímero de ácido gálico y glucosa y forma complejos moleculares con las proteínas, y esto va a favorecer la distribución del moco intestinal. También tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes. Se ha visto que los taninos del tanato de gelatina pueden inhibir la toxina de Escherichia cólera y no tenemos efecto a nivel de antioxidantes de niños. Por ejemplo, sabemos que la loperamida, que es un medicamento que sí tiene efecto en la motilidad, está completamente contraindicado en niños. Entonces, lo que hace este tanato de gelatina es promover que esta capa de moco se vuelva a formar en el intestino que está dañado por este proceso infeccioso. De esta manera restituye esta barrera intestinal. Entonces, va a proteger la mucosa intestinal, mejora la función de barrera, tiene un efecto antiinflamatorio ya que inhibe la expresión de la molécula de lesión intercelular 1, la interleucina 8 y el factor de necrosis. Y lo mejor de todo es que tiene solo acción a nivel luminal, no tiene una acción no es un medicamento que voy a tener un efecto sistémico. Entonces, aquí les presento un análisis comparativo, es un ensayo clínico de 2 cortes de pacientes pediátricos con diarrea aguda, en donde los dividieron en 2 grupos. A un grupo le dieron solo solución de reidratación oral y a otro le dieron solución de reidratación oral, pantanato de gelatina. Y fueron pacientes de 3 meses a 12 años de edad con diarrea aguda de 3 o más, con 3 o más evacuaciones líquidas al día y menos de 72 horas de evolución. La variable principal del estudio fue el número de evacuaciones al inicio y a las 12 horas de inicio de este tratamiento, y también verificaron la presencia de vómitos, fiebre, sangre en las evacuaciones, etc. ¿Qué es lo que vieron? Fueron en total 211 pacientes, a 114 les dieron solo el suero oral y a 97 el suero más tanato de gelatina. La media inicial en el grupo de evacuaciones, en el grupo del suero oral fueron de 7.26, más o menos 3 más o menos, y el grupo de suero oral con gelatina de 6.2, más o menos 5.76 evacuaciones más o menos.
A las 12 horas vieron que en el paciente, los pacientes que solo recibieron suero, las evacuaciones bajaron a una media de 5.86 y en el grupo de suero oral más barato a 2.06 con una P significativa. Sí vieron una reducción en el volumen de las evacuaciones. ¿En qué no vieron diferencia? En la presencia de vómito, diarrea con sangre o presencia de fiebre. Ya que no disminuye de manera importante tanto la frecuencia como el número de las evacuaciones. Nosotros somos expertos en esto, en la prevención. Sabemos principalmente esto, la lactancia materna, sabemos que nos va a proteger contra de... es un factor protector importante en niños menores, es decir, por eso la OMS recomienda los cuidados en contra de cuadros de diarrea aguda, usar agua potable, hidratación oral, las vacunas y el lavado de manos como lo aprendemos en la casa. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? ¿Qué nos recomienda? Nos dice que la evidencia es que los niños alimentados exclusivamente al seno materno por 6 meses experimentan menor morbilidad de infecciones gastrointestinales que aquellos que son alimentados de forma. Entonces, la recomendación que hace la guía de práctica clínica es mantener la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de edad y continuarla más allá, por lo menos hasta los 10 años. Entonces, vamos a pasar a la parte de la realidad. Les voy a presentar un caso que me llevó al consultorio. Es un femenino de 11 meses de edad. Inició su padecimiento 48 horas antes de acudir a consulta, presentando evacuaciones diarreicas y mocos en sangre en número de 15 en 24 horas, fiebre de 38.7 grados. La madre inicia hidratación oral y 24 horas después las evacuaciones se hacen sanguinolentas, se agrega moco, sangre en poca cantidad, además de hiporexia, cólicos y distensión. Como antecedentes no hay grandes antecedentes de importancia, más que a los 6 meses ingresó a la guardería. Ya sabemos que ahí en las guarderías, si no es uno, es el otro. Y hace 3 días fueron de vacaciones, estuvo en una alberca y le dieron probaditas de camarones. De sus tallas también, comprobamos la fiebre de 38.7 en el consultorio, está irritable, está bien hidratada, el abdomen está semigloboso, distendido, dolor leve a la palpación media profunda, mesogastrio, peristalsis incrementada, timpánico a la percusión, esta dermatitis en el área del pañal. De acuerdo a lo que acabamos de platicar, esta pacientita podrá cursar con una intolerancia a la lactosa, una alergia a la leche, una gastroenteritis aguda probablemente bacteriana o un trastorno pasiva. Va a cambiar esa opción. Una gastroenteritis aguda y probablemente sea bacteriana. ¿Por qué pensaríamos que es bacteriana? Porque ya hay moco, hay sangre, la fiebre está alta, la niña hospital. ¿Qué factores de riesgo tiene esta paciente? Número 1, que no recibió lactancia, asiste a guardería o un viaje a una zona de riesgo. ¿Le den algún estudio a esta paciente? Tengo la lista. Bueno, aquí, como dicen en el TikTok, coprológico. ¿Qué buscaría en el coprológico? ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica mexicana? En un análisis multivariado realizado en 4 estudios de fuertes prospectivas de niños hospitalizados y ambulatorios mostraron una asociación significativa entre positivos, bacterianos positivos y más de 10 evacuaciones en las últimas 24 horas, fiebre, mayor edad, sangre o moco en evacuaciones y presencia de dolor abdominal. Aquí lo que nos recomienda la guía de práctica clínica es que realicemos y sería como lo más. Pero ahí no empezamos a saber que ellos mantener el control. Pueden mandarlo, Doc, y a lo mejor iniciar un tratamiento empírico y esperar ese tratamiento. Yo no lo mandaría porque tiene muchos falsos positivos o falsos negativos. Por ejemplo, a mí me ha tocado
ver pocos con sangre macroscópica, lo manda a uno al laboratorio y la reporta negativa. Entonces, el coprocultivo el coprodológico es un estudio muy específico, que yo siento que muchas veces más que ayudarnos, yo le mandaría un cultivo directo. Más si ya estamos viendo la sangre en macroscópica, si la mamá ya nos está diciendo, hubo sangre en la evaluación. Ahora, por lo menos allá, yo creo que aquí también pasa lo mismo, que las mamás quieren así rápido, dígame qué tiene, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda mucho la evacuación ya tiene estado de varias etapas. Entonces, aunque es muy caro, allá está entre 7,000 y en el lugar más caro llega a costar hasta 25,000 pesos Pues, se le hizo este estudio a esta bebé y nos reportan aquí un Clostridium difficile, una toxina positiva y una E. coli enteropatógena. Tiene 11 meses. Parece que tiene 11 meses. El Clostridium, número uno, el Clostridium puede ser parte de la flora intestinal normal en un paciente menor de 2 años. Número dos, no tenemos historia de que esta niña haya tomado antibióticos. Entonces, yo no le daría importancia a este Clostridium. Y por la historia de esta pacientita, va a comer sus camaroncitos ahí donde absorbe el calor, pues muy probablemente sea mejor, ¿no? Entonces, ¿qué antibiótico iniciaríamos con este resultado? Ceftriaxona IM, acitro, un antibiótico interluminal como nifuroxacida. No van a decir que esta porque nos está patrocinando o metronidazol. ¿Metronidazol? ¿Ceftriaxona? Vamos a hablar un poquito de nifuroxacida. A mí se me hace, para aquel paciente que requiere un antibiótico, se me hace una gran alternativa y les voy a decir por qué. La nifuroxacida es un antiséptico intestinal, o sea, solo actúa a nivel del intestino. Y tiene efecto bactericida y bacteriostático, no es absorbible y no afecta a la microbiota intestinal. O sea, ya está comprobado que no hace ningún cambio en la composición de la microbiota. Entonces, este es de los años 80, pero hicieron un estudio en 50 niños de ambos sexos con promedio de edad de 31 meses de edad. ¿Cuáles fueron los criterios para ingresar a los niños? Esto es importante. Si tengo un niño que no está tan complicado, si no tiene un cuadro de diarrea bacteriana tan severo, o sea, que esté en estado de sepsis o en estado de gravedad, es una buena alternativa. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión? Diarrea de evolución no mayor de 7 días, diarreicas con presencia de moco, sangre oculta o visible, polimorfonucleares 5 a 10 por campo de 400 aumentos. Se cuenta de glóbulos blancos no mayor de 15,000 en sangre, o sea, no tengo un estado de sepsis, ningún tratamiento previo con antibióticos o antidiarreicos, ausencia de signos de toxicidad sistémica, ausencia de vómitos y de infección respiratoria, ausencia de antecedentes de alergia al medicamento y consentimiento. A todos los pacientes se les practicaron coproductivos los días 0, 3, 7 y 14 del estudio y se evaluaron clínicamente estos. ¿Cuáles fueron los gérmenes más frecuentemente aislados? Shigella, Salmonella y E. coli enteropatógena. O sea, la E. coli fue la más aislada. ¿Cómo fue la evolución de la diarrea respecto a los días? Se fijan, disminuyó de manera muy importante desde el tercer día de embarazo. Pero son niños con diarrea por bacterias. ¿Okay? Entonces, lo que les digo, no les estoy diciendo que le vamos a dar antibiótico a todos, sino en aquel paciente en el que ustedes decidan dar un antibiótico, si no tiene un estado de toxicidad, etcétera, esta es una gran opción para ese paciente, porque tiene una diarrea que ya estoy decidiendo, ya sea por cuadro clínico, o por evolución, o por algún resultado de cultivo, iniciar un tratamiento. Además de lo anterior, ¿qué otro tratamiento podríamos ayudar? Probióticos, tanato de gelatina, loperamida o la A me va a ayudar a que si estoy haciendo, por ejemplo, usar una ceftriaxona, una ceftima tomada a citro, me va a ayudar a que esa flora intestinal no se afecte
y pues se trata de la disminuir el gasto fecal. Y para el manejo nutricional, a este pacientito le cambiaríamos a fórmula deslactosada, alimentación habitual y suero oral, de solo como pollito y arroz, o le damos un Gatorade. Estos son casos de la vida real. Vamos, alimentación, ahora, si ese niño su alimentación habitual está llena de fritos, capeados, empanizados, alimentos en azúcar, pues ahí sí tenemos que decirle a la mamá, señora, Es normal. que es normal para usted, ¿no? Si tiene ese tipo de alimentación, sí tratar de evitarla, porque recuerden que el alimento alto en grasa te va a retardar el vaciamiento gástrico y eso hace que tenga más náusea o vómito, y los alimentos altos en azúcar me va a hacer que se. Entonces, como comentábamos previamente, el tratamiento nutricional va dirigido a continuar la alimentación regular en los niños, no suspendemos leche materna, no diluir las fórmulas, no dar dietas altamente restrictivas, que ha pasado que dejan en algo, por eso cuando le da recuerdo no. Y debido a su alto contenido de azúcares, nos recomienda utilizar jugos, bebidas herbales o bebidas para deporte. Entonces, ya para concluir y para llevar a casa, como sabemos, en la mayoría de los casos la diarrea aguda es un cuadro autolimitado que requiere solamente tratamiento de soporte, y el suero oral sigue siendo la base del tratamiento de la fiebre angular y algunos medicamentos antidiarreicos y probióticos que han demostrado disminuir por algunas horas el número de evacuaciones. El tratamiento antibiótico lo seguimos reservando para casos especiales. No quiero que se lleven de aquí que no les vamos a dar. Pero es una buena alternativa cuando decidamos usar la protección. Les dejo mi correo y ustedes para cualquier duda. Muchas gracias. ¿Tienen alguna? Sí, ¿qué se considera respecto al sí o Yo creo que depende de la clase social con la que estemos trabajando. Yo creo que si estamos en un hospital público con niños de bajos recursos, sí podríamos considerar que podría ser ese pacientito deficiente de zinc. Si es un niño con más altos recursos, se come bien, etcétera, ese niñito no va a ser. que habría que darles el sustituto de zinc o por las partes comerciales que están bajos? No, la dosis que está comprobada son la de 10 miligramos al día, por 5 días. Sí, el probiótico que trae zinc no trae buena cantidad de zinc. Tendríamos que, si estamos decidiendo usar ese probiótico, sí tendríamos que dar más zinc tomadito. Por ahí en Amazon lo venden en gotitas, por si les sirve. Hay otra pregunta en internet, ¿cuáles son los probióticos más recomendables para diarreas virales? Yo los dos que más uso son Saccharomyces boulardii y Lactobacillus rhamnosus. Pero sí cuiden las dosis. No cuidamos la dosis, como muchos de las presentaciones de probióticos tendríamos que usar el doble de la recomendación que nos dice la industria. Hay que revisar cuánto trae y se ajusta a la dosis que requiere. Pero son esos dosis. La mayoría de los pacientes que vemos del lado del piano, si les hace por Sí, y también acá nos pasa. Además, el norovirus sí, característicamente lo que yo he visto es que les da muchísimo más vómito que un rotavirus. El niño con norovirus es de. y como están vacunados, Y creo que el norovirus también es. Sobre todo en brotes de coronavirus. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. respecto al profesional y conceptor, y el otro motor no, porque No ha demostrado ser tan eficaz como el ondansetron. Yo uso ondansetron, pero sí ha demostrado ser súper para el inicio. sí, sí. Con respecto a cualquier antiemético que se use, el ondansetron es superior a cualquiera. Yo les recomendaría que se me parece. Y hay presentación en tabletas. Yo lo que hago es que
Dependiendo del peso, les toca o 2 miligramos, que es un cuartito de tableta, que es una tableta chiquita, o la mitad de la tableta. Lo que les digo a las mamás es que lo diluyan en muy poquita agüita, se lo pongan abajo en la lengua para que no lo vomiten. Entre 2, 4 o 8 miligramos, dependiendo del peso del paciente. Se dan en menores de 10 kilos, 2, de 10, 4, sí, sí, y eso nos ayuda. Lo mismo, yo digo, la revisión de Cochrane dice que es superior al control de vómito que cualquier otro antiemérico. Personalmente, en mi práctica, yo lo uso todos los días que me dan con vómito, si los controla bastante. No es un medicamento que se reserve para pacientes. Ya la presentación en tabletas nos ayuda mucho, que no los tenemos que inyectar. También otra cosa que ayuda mucho para el vómito es decirles que les den el suero oral frío, lo más frío que se pueda, para que calme un poquito la inflamación gástrica y ayude a que... Creo que leí ahí que kilogramos. Sí, doctor, ya está comprobado que usarlas por el tiempo corto que lo vamos a usar, 5 a 7 días, no interfiere con crecimiento. Ya si es un periodo más prolongado, tal vez no sea el de primera opción, pero sí, y ya lo podemos usar en... ¿Hay alguna otra pregunta? Felicitar a la doctora, excelente ponencia, le agradecemos todos los conocimientos compartidos. Pues de parte del Colegio de Pediatría le entregamos este reconocimiento, le agradecemos. Y les damos muchas Gracias. gracias al laboratorio Amtrak, que si no, en la ponencia, ¿verdad? La ponente, excelente ponente. Y te agradecemos, Elena, agradecemos al laboratorio.